Aquí estamos. Buenas tardes a todos, conectados o no. Hola, mi hermano. Ahora sí. Perfecto. Un gusto volver a verte. Igualmente, Aquila. Bueno, pues ¿cómo has estado, mi hermano, después de 15 días de no vernos? Oye, imagínate tú esperando este momento porque uno aclara un montón de cosas, la pasa muy bien. Yo la paso muy bien en este programa contigo. Ya, muchísimas gracias. Obviamente yo también, mi hermano, muchas gracias. Yo la paso muy bien porque además uno aprende o entiende o ve muchas cosas y además es un rato como que se extrae de todas las vicisitudes de las cosas que están pasando. Así es. Y es que para eso estamos nosotros, para aprender. Todos aprendemos de todos. Y por lo tanto, cuando existe este aprendizaje, es como dijo, déjame acordarme, ese gran filósofo, bueno, si no lo recuerdo me va a llegar, pero seguro que era portugués. Yo a lo mejor que decía, el gran conocimiento es la gran familia del aprendimiento. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? De que aquí todos somos una familia aprendiendo de todos. Eso estoy convencido de ello, totalmente. Bueno, mi hermano, fíjate que me ha estado rondando un tema, no sé si sea Aurora, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, Aurora. Un fuerte abrazo. Nos manda un saludo, mi hermana. Aurora siempre está ahí. Perfecto, pues un abrazo para ella. Te comento que me estaba rondando un tema, no sé cómo lo veas tú y las personas que nos puedan estar viendo. ¿Qué les parece si hablamos un poquito acerca de los miedos que intrigan nuestras vidas y saber la capacidad del miedo que nos pueda hacer una puerta para aquellas entidades malévolas que pueden llegar y pueden poseer al cuerpo humano? Y cómo poderlos evitar a través pues, de algunos ejercicios que ya ves que me encanta pues ayudar y pues, que todos aprendan de un conocimiento. ¿Qué te parece? Me parece fabuloso, pues yo creo que el miedo es el freno. Perdón. No, descuida. Es que ya en esta edad uno se va a ver. El miedo yo creo que es lo que frena todo en la vida, ¿no? El miedo, que es lo que la incertidumbre produce, que es lo que el no saber qué va a pasar. Entonces la gente siempre, como nos han enseñado, y yo siempre lo repito, nos han enseñado de que tenemos que estar preparados para lo peor, pues nos da miedo todo. Bueno, pero es que aquí hay un detalle muy importante. Cuando nosotros comenzamos a conocer el miedo, no sabemos el propósito del mismo y mucho menos la reacción que éste va a desencadenar en nuestras emociones, sobre todo en nuestros sentimientos. Porque el miedo, aparentemente invisible a nuestros ojos, no está imperceptible a nuestras sensaciones, sobre todo a nuestra intuición, porque el miedo es característico de una agresión intuitoria. ¿Te podrías imaginar esto, mi hermano? No conocía esa versión del miedo, porque estás hablando como si el miedo fuera un ente, una persona, una cosa, es decir, un ser. Por supuesto. Mira, ahorita estoy leyendo un comentario de Lizzy Caballero. Ah, sí. Que dice, qué buen tema, este tema estos días, la guerra inminente por venir, y que ya se asoma, da temor, ¿qué aconsejas? Pues bueno, sabemos perfectamente que antes de iniciar una guerra real, holocaustica o conflictiva, en el sentido ya físico, primero se tiene que generar el miedo, porque el miedo es el interruptor de la agresión física y de la agresión de todos los tiempos.
Pero ¿qué pasaría si ese interruptor del miedo no lo tuviésemos nosotros? Si realmente en nuestras conciencias, en nuestras emociones nos enfocamos a decir, no más miedo, no más holocausto mental, emocional, ni nada por el estilo que pueda intranquilizar mi bienestar. Entonces, el factor sorpresa, Felipe, ya no tendría ese poder para poder construir y poder doblegar a tantas personas. Hablando de lo que nos está comentando Lizzie. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros somos hermosamente imperfectos, como lo he dicho anteriormente, que damos pie a ese miedo, y entonces el miedo se vuelve un egregor. ¿Se acuerdan en su momento que habíamos hablado de los egregores? Pues ese egregor es el manifestador total de toda agresión mental, y esa agresión mental se vuelve otra entidad capaz y autónoma para poder reflejar el miedo en su totalidad ante aquellos que están por arriba de nosotros, en este caso los líderes, y entonces es cuando se comienza ese gran conflicto. Pero esto está hablando de un miedo mental, de un miedo sensorial y vibracional. Pero si quitamos lo sensorial, si quitamos lo emocional y solamente dejamos lo mental, ¿tú qué crees que pasaría? Tú que me estás escuchando. Pues el miedo mental es el más fuerte para aniquilar lo que vendríamos conociendo como el proyecto sensorial de nuestro cuerpo mental. ¿Esto qué quiere decir? Que si destruyen tu mente, destruyen toda comunicación entre tu eminente espíritu y eminente alma, y sobre todo en tu raciocinio, porque colapsarías completamente. Y entonces cualquier cosa ajena a nuestra parte terrenal puede sucumbirnos en su trayectoria agresora. Si me he dado a entender aquí, voy a guardar un poquito de silencio para que me mandes un mensajito, mi hermano, no sé, dime, ¿vamos bien, no vamos bien? A mí me encanta que me platiques, mi hermano. Déjame activar el micrófono, que estaba pasando una moto. Según lo que yo estoy entendiendo, ese miedo mental, que es el más profundo, que es el que verdaderamente produce esas obstrucciones, ¿no? Es el que no te deja actuar, el que te frisa, el que te congela, ¿verdad? Lo que pasa es que, perdóname, mi hermano, prosigue. Hay dos cosas que he entendido de lo que dices, ¿no? Se convierte en colectivo, y ese colectivo impulsa a que ese miedo se sume a los líderes, y los líderes actúan, y por eso que se producen esos conflictos. Y el otro, cuando que se convierte en un egregor, es que se convierte en un ente que se alimenta de ese mismo miedo, de esa misma inacción, de eso mismo que el miedo produce, y está contigo todo el tiempo hasta que no lo alimentas más. Lo que pasa es que va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero bueno, vamos a buscar las palabras más amenas y más acordes a todo esto. Lo que pasa es que cuando existe el miedo, digamos, ya colectivo, como en el caso de la pregunta, las palabras que nos dijo Lizzie, lo único que provoca es el deceso masivo de una colisión mental. Cuando hay un deceso masivo de colisión mental, entiendan las palabras, o sea, que se termina la vida antes de la guerra, entonces ya no habría conflicto que hacer, ya no habría una guerra que estallar, porque se cometió el acto principal a través de la absorción mental y la decadencia vital del ser humano, sin necesidad de gastar un solo disparo. ¿Vale? Entonces, esto, obviamente hablando acerca de lo que Lizzie nos acaba de comentar, pero como es un tema así fuerte, bastante fuerte, pues no queremos que nos censuren el programa, mi hermano.
Bueno, es que hay que ser también honestos, mi hermano, ¿vale? Bueno, claro que sí. Es decir, yo te diría que sin miedo, como dicen. Estamos hablando de... Bueno, pues entonces sin miedo, Es va. decir, yo no creo... Bueno, puede ser que hay temas y temas, ¿no? Y hay formas de hablar de los temas. Claro. Pero yo no creo que por el tema general, sino por mencionar ciertas cosas. Puede ser que nos limiten el programa por cuestiones de contenido. Por Más. supuesto. Entonces, como Pero, apenas estamos arrancando, pues ¿para qué hacer eso? Mejor sigamos y lo y dice al final. vale, sí. Así vamos pasito a pasito. Recuerda la palabra de una frase que dice, hay que empezar por lo grande cuando son pequeñas las cosas. Así que Exactamente. ahí vamos, poquito a poquito. Bueno, pues para ti que nos estás observando, te voy a hacer como una pregunta a ti que nos ves. ¿Tú sabías que el miedo es parte fundamental de la vitalidad de tu vida, de cómo la vives o cómo la administras, o más bien, cómo trasciendes en ella? Si tú no tuvieses el miedo, no tendrías la conciencia que hoy crees poder tener o que ya la tienes en una amplia manera de pensamiento e inteligencia. Quizás se suene un poquito extraño lo que te estoy diciendo, pero el miedo, a pesar de que pueda ser fundamental para nuestra existencia porque te despierta en dado caso y en casos cotidianos que podamos pasar algún susto o algún miedo, podemos reaccionar ante ese impulso que nos brinda el miedo. Pero ¿qué sucede cuando ese impulso del miedo queda completamente obstruido? Como bien lo acabo de decir anteriormente, queda completamente obstruido y solamente abres la capacidad mental para que el miedo absorba todo el sentido proactivo, decisivo y sobre todo intuitivo. Te quedas completamente como una piedra y es cuando este miedo abre como una puerta tanto mental, sensorial y vibracional a través de tu canal esotérico y se vuelve una gran catástrofe sensorial y mental, que es cuando pueden llegar esquizofrenia, puede llegar entidades que puedan hacer mecha o no sé si la palabra mecha se utilice con ustedes, pero vendría siendo como que te hace un conflicto emocional dentro de tus propias creencias, inclusive de tu propia estructura humana, y comienza el conflicto de invasión. El conflicto de invasión es lo que muchos aseguran que es una posesión, pero hay de posesión a posesión. Cuando hay una posesión por miedo no significa que sea un demonio que llegue y te posee. No, inclusive el mismo miedo que tú creaste a través de imagen y semejanza de ti mismo te puede poseer como tu yo negativo. No sé si me ha dado a entender hasta aquí, mi querido hermano. Estás muy atento. Tú eres un buen alumno, mi hermano. Me fascina. Porque no tengo a nadie al lado con quien hablar. Perfecto. Y porque cualquier cosa que diga se va a oír. Mira, qué impresionante. Yo no había visto eso. Sí, bueno, hacer mecha no me resonó, pero me imagino que fue como perforar, ¿no? Hacer, Algo así, exacto. y entonces, Te perfora todo. exacto, si entra, pues produce no solamente estas enfermedades mentales, sino que como es un ente que está creando esa energía, eso así lo visualizo, se ve como si fuera una posesión, pero que como tú dices, hay posesiones de posesiones, pero una posesión de ese tipo es como manejada o trabajada por la suma de tus creencias afectadas más el miedo que tienes y se convierte en un ente que te domina, que saca cosas de ti que son tuyas y que no sabía que estaban ahí. De hecho, esto que estás comentando es cierto. El miedo en sí, como dice Lizzy, claramente entendido. Muchísimas gracias, Lizzy. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Pues bueno, claramente el miedo en realidad no es una entidad, al menos que lo cree tú
obsesión mental o tu criterio sensorial. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir que mientras más le das fuerza a la incredulidad de tu miedo, este se vuelve más fuerte, hasta el grado de convertirse en una imagen tal cual como tú lo eres y se proyecta constantemente haciendo lo siguiente. Voy a dar un ejemplo. Me dijeron que que puedo tener un cáncer y empieza el miedo a trabajar esa emoción, haciéndote creer que esa emoción se vuelve un sentimiento. ¿Y qué es lo que hace un sentimiento? El sentimiento es el propulsor de la creación de tu enfermedad en físico. Entonces, nosotros somos los creadores claramente de cualquier enfermedad que nosotros podamos tener. Alguien me preguntó, oye, pero ¿qué pasa con las enfermedades familiares de antaño que nos persiguen? Bueno, nos persiguen porque nosotros seguimos el mismo linaje de creencia, tanto vibracional como sensorial. Creemos que nosotros nos vamos a enfermar porque así se enfermó nuestro padre, así se enfermó nuestra abuela. Entonces le damos la credibilidad y esta credibilidad de ese miedo que no nos pertenece, nos sigue constantemente hasta que nosotros le damos ese percutor para que éste salga y nos enferme. Hablando de este tipo. Mi hermano, ¿leemos un poquito los comentarios o tú dime, qué pasa? Tú eres el rey aquí. A ver. No te escucho, mi hermano. ¿Dónde estás? No te escucho, mi hermano. Estaba moviendo el carro. Es que la gente se conecta aquí por ti como que yo voy a hacer el... Nada, hasta ahora hay unos saludos. Lizzy dice que entiende perfectamente. Dice Lizzy también que si te lo crees es, que es precisamente lo que estabas explicando. ¿Sí? Es decir, si tu percepción, que es lo que yo te decía al principio, pues si ese miedo produce que tú vas a fracasar o que te va a pasar una cosa o que vas a tener un montón de calamidades o que te va a caer, no sé, yo uso mucho palabras raras como la definir cosas, la maldición del coco macaco, por ejemplo, que no existe, pero suena así como poderosa. Te cae la maldición del coco macaco, aunque no sepas qué es. ¿Entiendes? Pero cuando lo crees, lo creas. Exactamente. Yo estoy convencido de eso. Pero un detalle también muy importante para todos ustedes que nos están observando es que... y perdón que te interrumpa, pero tú y yo lo hablamos hace 2 o 3 programas. La fuerza de lo que tú sientes que te están haciendo o que te pasa, no es la del que te lo está haciendo y de lo que te quiere hacer, sino la tuya que lo activa y lo potencia. El poder del pensamiento. El poder del pensamiento tuyo es el que hace realidad lo que te está pasando en ese momento. Así es. De hecho, definitivamente, mi hermano, me enorgulleces, eres excelente en ese sentido, perfecto. Pues bueno, pues para todos ustedes que nos estamos observando, precisamente lo que acaba de decir mi hermano Adán es eso. Nosotros somos los protagonistas, somos los actores, somos los guionistas de nuestra propia existencia y coexistencia en este plano. Esto viene diciéndote lo siguiente. Si tú eres vida, atraes el miedo. Si tú atraes el miedo, atraes tu muerte. Pero ¿qué pasaría si atraes primero tu muerte, se aleja el miedo y renace la vida? Esta es una palabra muy compleja, pero muy verdadera. ¿Por qué? Porque es una palabra de la antigua magia gnóstica. Esto vendría diciéndote las siguientes palabras. Entramos como en la escuela verdadera de la magia, mi hermano, para que todos estén interactuando ya. Esto quiere decir, si nosotros tenemos el miedo, entonces nosotros podemos controlar las sensaciones de pulsaciones que el miedo nos da. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Cuando nosotros tenemos miedo, ¿cuál es el órgano que comienza a activarse a través de esa sensación? El corazón. Comienza a moverse. Cuando estás creando, alimentando más esa sensación, entonces el corazón se acelera bastante hasta llegar a un momento que espero que no les pase a ninguno de ustedes. Puede llegar un momento en que las pulsaciones se hacen tan fuertes que entonces la razón se colapsa, la mente se cierra y das la entrada y el principio total de una invasión tanto espiritual
como álmica e inclusive hasta física. Las posesiones demoníacas no llegan simplemente por llegar así como lo dicen en las películas. No, primero te tienes que poseer tú mismo dándole la entrada a otra entidad para que la otra entidad haga el trabajo de llegar la manifestación total de una entidad más fuerte o de un demonio más fuerte. Esto te lo digo para que no tengas un miedo en dado caso de que alguien te diga, es que parece que estás poseído. No, las posesiones primero son de uno mismo, esto lo dejo aclarado. Pero nosotros, como somos los dueños y señores de nuestra vida, de nuestros miedos, de nuestros sentimientos y emociones, pues somos exactamente el cerrojo perfecto para abrir la puerta a todo aquel que pueda llegar a ser la primera infestación, manifestación, toxicación y sobre todo el aplazamiento de atrapamiento, que es ya la verdadera posesión donde no hay salida tal. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita, mi hermano. No hay nada todavía. Lo seguimos. Sí, seguimos, porque no hay, la gente está muy atenta a eso. Es decir, hasta ahora lo que he entendido es que ese proceso de sucumbir ante tu propio miedo, que produce esa especie de autoposesión, crea un terreno fértil para que otro ente diga, pero aquí es donde yo tengo ya todo listo, y se mete, ¿no? Fíjate que te voy a dar un ejemplo de vida y a todas las personas que nos están viendo. Cuando nosotros tenemos la primera manifestación del miedo es cuando nosotros nacemos, aunque no reconozcamos el miedo. Pero dentro de nuestro útero universal sabemos que algo está sucediendo, por eso nos empujan a través de pujos de la madre para poder salir. ¿Esto qué quiere decir? El niño que está completamente acurrucadito ahí en el seno maternal está sintiendo la expulsación de lo que no le gusta estar, porque ¿a quién le gusta estar estás en tu cuarto bien acogedor, bien bonito y de repente te descobijan y te lanzan al río? O sea, es un choque total y sientes el miedo. Ese es exactamente el primer miedo que se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué se manifiesta el primer miedo? Porque el primer miedo te va a hacer entrar en la salida de tu vida. Esto quiere decir la primera experiencia carnal y sensorial que tiene un bebé. El bebé, por lo tanto, no tiene un conocimiento total de conciencia de lo que le está sucediendo, pero ya puede percibir a través de sus poros de la piel que ya no está en el seno maternal, ya no está en ese gran núcleo de protección que es de la madre. Entonces, dentro de su pequeño, nosotros lo conocemos como improburums, que significa la pequeña luz de conciencia de un feto o de un bebé recién nacido que dice, ya no estoy con la madre, ya no estoy, necesito darme la fuerza de voluntad para abrir los ojos y saber con quién estoy. Esto se llama la manifestación de la intensidad de coraje, de vida o de la vitalidad que emplea el pequeño. Entonces, haciendo un punto, esto que te estoy comentando es, ¿por qué no volvemos a tener ese poder del pequeño indefenso para poder dar y enfrentar los miedos que nosotros como seres adultos podemos llegar a tener? Porque simplemente no tenemos el coraje que antes teníamos. Nos doblegamos ante el miedo cuando bueno, nadie nos enseña que el miedo es nuestro, solamente nos dicen que es que tengo miedo y es que tengo miedo y el miedo no sabes de dónde viene cuando se está generando dentro de ti. Bueno, pues ahora tú que nos estás viendo, pues tú eres el procreador y procreadora de tu propio miedo, no viene de ningún otro lado más que de ti mismo. Doy un punto y coma aquí para darte otro ejemplo. Es como cuando alguien te quiere agredir en la calle físicamente. Muchos tenemos miedo de la agresión, pero luego dices, a ver,
pero no tengo miedo de la persona que me está agrediendo. Es un miedo que me está saliendo de mí porque no sé cómo manifestarme ante esa agresión. Porque muchas veces el miedo te puede hacer más agresor que tu propio agresor. Solamente que como nosotros no conocemos el poder del miedo, solamente conocemos el poder que se manifiesta para someternos. No sé si me ha dado a entender hasta ahorita. Y espero que sea un buen tema, porque no sé, si es buen tema, pues háganoslo saber, por favor. Esa última parte yo he vivido lo del miedo, no voy a contar ninguna anécdota, pero he vivido lo del miedo que te hace ser superior al agresor. Lo he vivido. Vale, perfecto. Pero es un miedo, y lo puedo explicar sin necesidad de caer en el anecdotario, es un miedo que se convierte en una profunda rabia. Por supuesto. Es la segunda faceta del miedo. Que te ciega completamente y que no sabes qué es lo que estás haciendo hasta después, mucho después, cuando alguien que estaba presente te lo cuenta. Claro. Exacto. Es una cosa, es decir, yo no sé si hay alguna otra persona que lo ha experimentado. Yo sí lo he experimentado tal como te lo estoy diciendo. Es decir, el miedo es... el miedo es una suma de factores. Totalmente. O sea, te estoy explicando en ese momento en el que interviene cómo me miran, cómo me siento, te vas a dejar, cómo se te ocurre, cómo permites, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces eso se convierte en una... Generalmente primero te agreden, porque, es decir, por mi cultura o por mi forma de ser y lo que he experimentado en la vida, yo no agredo nunca de primero. O sea, yo para agredir a alguien tiene que ser un paroxismo como el que te estoy contando, si no, no lo hay. Si no, me encuentran en una cuneta. Claro. Entonces, todo desboca a una explosión de ira que bueno, mucha gente de aquí no tendrá la experiencia de ver los juegos de video, pero hay un juego que se llama Doom. Sí, me encanta, del cual yo soy fanático, en el que el tipo, cuando está peleando con esta gente que invadió la Tierra y no sé cuántas cosas y tiene que destruirlo, encuentran una máscara que hace que se produzca una cosa que se llama melee, que es una rabia profunda en la que no hay nada que te haga daño, pero tú destruyes todo lo que esté a tu alrededor, a puños, ni siquiera con las armas que tienes. Entonces, eso es terrorífico y entonces después, bueno, en el juego tú te das cuenta, pero en la vida real hay gente que ha estado allí contigo, que te conoce profundamente y que no te cree capaz de hacer lo que hiciste. Así es. Y esto que estás comentando, mi hermano, si te fijas, en su momento empezaste a decir ejemplos de lo que pudiese estar alimentando ese miedo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque nosotros mismos nos estamos haciendo preguntas y nos respondemos a nosotros mismos, pero en una versión negativa, no en una versión analítica, porque nosotros no analizamos cuando estamos enojados. Nosotros engendramos más el miedo o el holocausto que tenemos ante el momento de una agresión. Pero es que es bien difícil poder analizar cuando alguien te pueda estar agrediendo o cuando el miedo se te acerca, porque hay muchas personas que dicen, es que se está acercando el miedo o tengo miedo y cosas así. Pero realmente el miedo nunca se te acerca, el miedo se te expresa, se te proyecta. Entonces, cuando se proyecta el miedo es cuando tú sientes como diciendo, hombre, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué tengo esta sensación de miedo? Es porque estás dejando salir esa magnificencia colateral enfrente de ti. Porque a cuántas personas no les pasa que en ocasiones tienen tanto miedo y de repente le hacen, ay, no puedo respirar.
Ay, que me pase esto, porque, porque exactamente tu magnífica existencia se proyectó enfrente de ti. Entonces, estás viviendo en un paralelo constante de reflujo sensorial, vibracional, mental, espiritual. Entonces, es una respiración que choca constantemente. Es como si fuese una respiración, nosotros lo conocemos como ecotrópica, que hace esto. Entonces, respiras y respira tu miedo. Entonces, el miedo que respira tu aliento es el faltante de aliento que necesita tus pulmones. Es un tema muy complejo, definitivamente. pero es muy interesante. Da Tú bastante. sabes, sí, tú sabes que lo estaba pensando en este momento, que puede, si puede terminar en esa expresión profunda de rabia y de, ¿cómo se llama esto? De descontrol total en el que nada te afecta porque todo lo botas, que es como ese rage, esa rabia, ese melee que llaman en el juego, o también en el otro extremo, que ese es el terrible, que es el pánico, ¿no? Que es el que te congela, el que te hace que te falte la respiración, el que te convierte en un amasijo terrible, ¿no? Es decir... Por supuesto. De hecho, si te fijas en el comentario que nos está dejando Lizzie. Ah, no lo vi, perdón, Lizzie, no lo había puesto. Vamos a ponerlo ahí. Ajá. Dice, eso que mencionas. Es como eso. Eh, habla de una, exactamente, te lo agradezco, te mereces otro abrazo de parte de nosotros, Lizzie. Muchas gracias. Eso es exactamente lo que pasa. Ve, la persona está todo debilucho, todo flaquito, y cuando se enfurece sale una monstruosidad. Eso es exactamente la imagen que representa el miedo para el ser humano. Pero bueno, esta es una película, pero en la vida real no sale una monstruosidad como eso, pero sí sale tu monstruosidad cuando no la sabes manejar. Y aquí hay un factor muy importante. Fíjense muy bien. Cuando nosotros sabemos manejar el miedo o creemos que manejamos el miedo, en realidad no lo manejamos, lo manifestamos para que la rabia, como en su momento nos dijo mi querido hermano Adán, ya no se vuelve rabia, se vuelve coraje, luego se vuelve furia y luego se vuelve desastre. Son 4 etapas que tiene de evolución el simple miedo, que lo puedes aplastar, perdón por la expresión, como si fuese una mosca. Pero no tenemos el conocimiento para poder aplastar el miedo que nos acecha constantemente. Ahora, hay miedos. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte de los miedos, mi hermano, porque hay muchísimos miedos. El miedo que les voy a comentar ahorita, hay personas que tienen miedo hasta de una pluma de un ave. Tienen miedo a serpientes, tienen miedo a cualquier tipo de animal, y ese miedo ya es sensorial, psicológico, por parte de una trascendencia antes de esta vida que llevamos. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, yo tengo miedo de que se me pare aquí un pájaro. Le tengo pavor a un pájaro que es indefenso. Pero ¿qué pasó en otra vida para yo tener este tipo de trauma psicológico espiritual? Nada que ver con lo terrenal. Hay personas que tienen un cambio constantemente sensorial dentro de su cuerpo por estaciones del tiempo. Y esto se manifiesta mucho en el campo biomagnético interno de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, no sé si hay alguna persona que tenga este tipo de cambios en sus cuerpos, esto significa que en realidad, bueno, la persona en sí es un excelente no ser humano. O sea, tiene cualidades extraordinarias y capacidades extraordinarias que no lo puede manejar o no conoce el manejo de su propia existencia en un mundo terrenal. Si tú me llegases a decir que podría ser un alienígena, un extraterrestre, pues no. Pero sí puede ser una persona que haya nacido a destiempo o de destiempo
para tener esas grandes capacidades de descontrol sensorial y vibracional en su campo energético constante de estaciones y de miedos. Ahora, hay un miedo más profundo que nadie habla. El miedo a nosotros mismos. El miedo a creer que no somos lo que creemos llegar a ser. Ese es el más perturbador de todos los sueños. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una capacidad extraordinaria para poder hacer crecer lo que realmente llegaste a hacer y simplemente dices, voy a poner un ejemplo tonto. Yo quiero hacer un negocio, pero es que la competencia está muy dura. A lo mejor no voy a poder hacerlo. O sea, el miedo te está diciendo que no lo hagas cuando a lo mejor tienes todas las capacidades de ser tú la competencia de la competencia. Me he dado a entender en este trayecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El miedo domina tu mente. No eres tú quien domina tu mente ni tu miedo, sino que eres el títere mismo de ti mismo proyectándolo constantemente. Sí, es como esa especie de, que también nos han acostumbrado a eso, deseo de confirmación o de reafirmación por parte de otro y no por parte de uno mismo. Es decir, si tú no tienes como el aplauso, no te sientes con la seguridad de que lo que estás haciendo está bien o de que tu producto es mejor que el de los demás y puedes competir con facilidad contra cualquier cosa dentro de lo que estés haciendo, ¿no? Esto que dice Montserrat, de miedo a todos los animales, yo no sé si será ella, pero yo conozco gente, tengo varias amigas que no le puedes poner en el regazo ni siquiera un cachorrito porque les da un ataque de nervios. Mira, de un perro, por ejemplo, esto es contra los perros. Yo tengo una amiga que no puede ver un perro, no lo puede ver. Mira, en uno de los de las técnicas que en ocasiones me buscan las personas, se hace un retroceso de vidas pasadas. En el retroceso de vidas pasadas se observa exactamente a detalle esas constantes de miedo que se producen en cada instante de momentos. Y esto quiere decir lo siguiente. Hay personas que en sus campos de vidas pasadas o en el retroceso de sus vidas pasadas fueron personas, perdón por la expresión, demasiado agresoras ante esos animales, que cualquier animal que veías lo pisoteabas o lo destruía o les quitaban la existencia de vida. Entonces pasa un tiempo o pasa pues digamos toda una vida para que vuelvas a como que a volver a reencarnar, aunque no sepas absolutamente nada de lo que pasó en otra vida, pero te llega esa sensación de destrucción, pero ya no eres tú el agresor, sino que ves a cada animalito como un agresor de lo que en otra vida llegas a ser. Este tipo de secuencias es, aunque parezca un juego o parezca un guión de película, en realidad nos vivimos en una película constante y es verdad esto. En la vida pasada, en nuestra vida pasada, tenemos muchos conflictos, muchos holocausticos y mucho caos. Y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, el miedo nos acompaña desde otra vida. El único detalle es que como cada ser humano es único e irrepetible, los miedos se presentan con menor o mayor o alta agresión de intensidad. Pero, ¿qué hacer cuando uno tiene miedo? Los miedos abarcan todo sentido humano, todo don humano, inclusive todas cualidades humanas. No te escapas del miedo. Pero, ¿qué pasaría cuando te haces amigo al miedo? ¿Crees que el miedo tendría el mismo poder que tú lo quieras alimentar? En este caso, si yo hago a mi amigo, el miedo lo hago a mi amigo, entonces aun cuando yo tenga miedo, ya no lo voy a poder retroalimentar para que el miedo me destruya, sino que el mismo miedo me va a dar la certeza para ser yo el miedo del mismo miedo ante los demás que me quieran engendrar su miedo. ¿Entiendes lo que te digo?
Mi hermano. No te escucho, mi hermano. ¿Por qué te escondes detrás de No me esa? escondo, es que me tocan bocina para que mueva el carro. Bueno, Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no, yo no lo veía como ser amigo del miedo, ni hacer, sino como vencer al miedo, ¿no? Una vez que tú te das cuenta de que ese miedo es inofensivo y lo vences y haces lo que tenés que hacer, o te das cuenta de que lo que querías hacer vale la pena, o era una de las cosas buenas que querías hacer, pues entonces ese miedo se convierte en otro, que es el próximo, al cual te genera la misma duda o la siguiente duda, porque todo es en función de dudas que hay que resolver. Pero entonces tú lo vas venciendo, lo vas haciendo que esté al lado tuyo y le dices, no, hombre, chico, cállate la boca, déjame tranquilo que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Hay una es, cosa que dice Alicia ahí. dice, yo sufrí claustrofobia y sé que no es de esta vida, pero aunque me esfuerzo a enfrentarla, no la supero. Me vienen imágenes de eso. ¿Qué siento? Sucedió y me petrificó. Mira, pues ahorita vamos a trabajar antes de colisionar este miedo. Quiero decirte lo siguiente, así como Lizzie nos está comentando. No se trata de forzar para mejorar. Eso no sirve y nunca vas a mejorar, porque el esfuerzo implica molestar al miedo para que el miedo te moleste en tu presente y en tus momentos. O sea, no sirve forzarse, pero lo que sí sirve es no importarte lo que el miedo te causa. Es como que le quitas el poder al miedo de seguir forzándote por querer mejorar lo que no puedes mejorar. En pocas palabras, es como, voy a poner un ejemplo. Supongamos que mi hermano Adán es mi miedo interno. Entonces, mi miedo me está diciendo, es que no vas a poder lograr hacer nada, Aquila, porque nada vas a poder hacer. Entonces yo puedo decir, bueno, tomando el ejemplo que está diciendo mi hermano Adán, bueno, pues piensa lo que quieras. Yo soy más fuerte que tú. Empiezo a ignorar el miedo que me produce mi propio malestar constante. Entonces el miedo deja de tener el poder. Y cuando deja de tener el poder, dejas de vivir en el confort que el miedo te otorga constantemente. Muchas personas viven en un confort donde no se quieren mover por el apetito del éxito o el apetito de la aventura o simplemente el apetito de la victoria. Y simplemente dicen, pues me quedo como estoy porque así no sufro. ¿Qué va a pasar si me enfrento realmente a un triunfo a la vida? ¿Y qué va a pasar después? ¿Tendré otros miedos? El miedo es el mismo, solamente que se crea a través de los niveles de exposición sensorial y emocional que puedas tener. Espero que aquí me haya dado a entender. Y te voy a hacer una pregunta y me encantaría que me la respondieses. Todos ustedes que nos puedan estar viendo. ¿Qué clase de miedo tienes tú para poder creer que no puedes crecer? ¿Me lo podrías decir, por favor? Mientras tanto, mi hermano y yo nos tomamos un café. Mi hermano. Vamos a ver quién responde ahí rápidamente. Bueno, pues esperemos que sí. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Cómo está el tema? No, está muy bien, está súper bien. Es decir, yo creo que esta visualización de lo que es el miedo y de lo que debe representar, por lo menos desde este punto de vista, es interesante para que la gente vaya cambiando la percepción de lo que es el miedo, ¿no? Porque el miedo siempre ha existido y siempre, fíjate que es que se me van produciendo como imágenes en la cabeza, ¿no? Siempre ha existido quien, como tú lo acabas de decir, quien fomenta el miedo desde que uno está chiquito y más cuando uno está chiquito. Cuidado que te vas a caer, no te subas allí que te vas a caer, o sea, te afirman que te vas a caer.
No es que tengas cuidado, que puede ser que te caiga. No, no, no. Que te vas a caer. Y si te caes, más atrás te doy yo una pela. ¿Ok? Sí, 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 sí. Sí, o sea, te advierten que te vas a caer y luego tienes el miedo de que te vas a caer y si te caes todavía recibes un premio Al o un revés, castigo. un antipremio, porque te lo estaban diciendo, que no te subieras ahí. Y resulta que, mira, interesante, tener miedo al miedo, sí. Porque ya no es sino por la desobediencia de no haber hecho caso y no subirte. Pero si yo no me subo, yo una vez le dije, es un caso distinto, pero mi hija chiquita, que ahora tiene 28 años, ahora es solo chiquita de tamaño, le compré unos chicles, unas gomas de mascar. Y en Venezuela hay una goma de mascar bueno, vendían una goma de mascar. Ah, no, no era esa, era un paquetico de 5 o 6 chicles, pues, de los grandes cuadrados esos que son chicle bomba. Entonces ella se comió los chicles y se botaba uno y se comía el otro. Y le digo, pero no te comas los chicles así. Me dice, pero son mis chicles. Y yo le digo, bueno, es verdad que son tus chicles, pero se te acaban los chicles y no te voy a comprar más chicles. ¿Entiendes? Entonces le digo, bueno, pero entonces, ¿cómo? Me dice ella, ¿cómo sé yo hasta cuándo debo masticar el chicle? Hasta que no sepa nada. Ya lo hice. Entonces, lo que yo le decía una vez a mi mamá fue, le dije, ¿cómo sé yo si no me voy a que no me voy a caer si no me subo? Hay que experimentarlo. Sí, yo creo que eso es una cosa que los padres tienen que corregir, ¿no? Constantemente. A ver, Mira, esto es interesante. Montserrat nos dice, estar durmiendo y despertar con miedo. Perfecto. Yo creo que Montserrat es la única persona que no tiene miedo a interactuar. ¿Vale? No, y Lizzy. Ah, y Lizzy también, que nos está mandando. Bueno, vamos a entrar ahorita en una temática. Si gustan acompañarme, pues son bienvenidos. Vamos a responder lo que nos acaba de decir Montserrat. Cuando nosotros dormimos y nos despertamos con un miedo o tener miedo al miedo, ¿qué podemos hacer para poder desencadenar este miedo que nos acompaña constantemente? Antiguamente había unas palabras decréticas de una magia que nosotros conocemos como magia planetaria, que después, si gustan, podemos hablar un poquito de ese tema. Y vamos a hablar de todas las magias y sobre todo de la palabra magia, que está muy satanizada por muchos lados, pero que vamos a darle el seguimiento apropiado a lo que significa la magia. Pero bueno, no me voy a meter a otro tema. Regresando a los miedos. Antiguamente, tanto los ancestros mayas, incas, inclusive hasta los grandes guerreros de las praderas, los indios, los lakotas o todos los indios, no voy a dar todo, no voy a decir todos los nombres de las tribus, pero había un decreto que es de la siguiente manera. Si gustas repetirlo junto con el movimiento de las manos, pues será interesante. Solamente que las personas que están trabajando conmigo, en dado caso que estén aquí viéndome, no hagan este ejercicio constante cuando ya tienen un ejercicio propio para su propia personalidad en esencia, ¿vale? Lo puedes hacer ahorita, pero no lo puedes mezclar con el trabajo que hemos estado haciendo. Esto lo dejo explicado si hay alguna persona que esté trabajando conmigo. El ejercicio consta de lo siguiente. El ejercicio es a través de las manos, pero la palabra es un decreto, ¿vale? Es un decreto que es muy fuerte, pero esta fuerza la vas a implementar si crees en la fuerza de tus palabras. La fuerza de una palabra es la aniquilación del miedo de tu emoción en pensamiento.
para que lo tengas en cuenta. Las palabras son las siguientes, con las manos simplemente mostradas así, como que si estás agarrando una pelotita, aunque después va a tener una secuencia de cerrar y amartillar. Esto es cerrar y esto es amartillar, ¿vale? Te lo explico. El decreto es lo siguiente. Oh gran miedo que siempre estás conmigo como un gran compañero. En estos momentos de mi vida no te necesito como un agresor mío, sino como un compañero. Camina a mi lado y hazme más poderoso ante el temor de aquel que me pueda hacer algún daño. Te sello constantemente como mi compañero fiel y mi escudero, y déjame pertenecer a la gran inteligencia mental que me precede a través de las vidas etéricas y sensoriales, porque yo estoy aquí, yo soy yo, siempre seré y siempre me mantendré. Paela, paela. Respiras y sueltas. Y estoy seguro que ahorita en estos momentos pudiste haber sentido algún tipo de escalofrío, algún tipo de energía, porque esto se llama rompimiento de un miedo colisional a través de tus tantos años de vida o en tu peregrinar de esta vida. Si tú llegas a hacer este tipo de ejercicio, me encantaría, y te lo pido desde el alma, no desde el corazón, que para la próxima entrega de este programa nos mandes un mensajito y nos diga si ha sucedido algo bueno o no sé. Pero como sabemos que esta es la primera entrega de los miedos, pues para la siguiente entrega de este programa vamos a tener la segunda parte de los miedos, porque en la segunda parte vamos a hablar exactamente cómo los miedos nos hacen ser poseedores de una entidad, de un demonio, de un señor, de una sombra y de cualquier cosa que caminan con nosotros, porque no caminamos solos. Solo tenganlo muy presente. Si hay alguien que me quiera decir algo, pues adelante, estamos aquí, mi hermano y yo. Y si no, pues mi hermano, nos tomamos otro café. Me gustó mucho ese ejercicio, me parece buenísimo, me parece un ejercicio, ¿cómo te diría yo? Bueno, las palabras hay que decirlas como vienen. Me parece un ejercicio de reconocimiento. Así y es. de dos reconocimiento y reconciliación con tu propio miedo. Totalmente. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Hay que reconciliarnos con el miedo para que el miedo ya no sea otro miedo, sino que sea el monumento de nuestra existencia. Dice Montserrat que en otra vida fue India. Ah, pues perfecto, me encantaría seguir platicando contigo, Montserrat. Fuerte abrazo. Dice Lizzy que le encantó el ejercicio y hay un comentario de Sonia. A ver. Sonia dice, puede que el miedo a no ser capaz en general venga de una falta de conexión con el amor interior. Es muy probable, Sonia, que eso pueda llegar a suceder. El único detalle está de que muchas veces el miedo se puede manifestar como una forma paralela, creyendo. Ahorita te estoy hablando como si estuviésemos en un gran ensayo de prosperidad mágica mental. Y yo sé que me vas a entender lo que te voy a decir. Muchas veces el miedo se proyecta en una forma paralela cuando la realidad es horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que el verdadero amor no se encuentra afuera, no se encuentra en aquellos, en ellos, en ella, sino el verdadero amor del sentimiento propio, universal y colateral, cósmica, nace de nosotros mismos. Nosotros somos los maestros de quienes creen que nos proyectan amor. Muchas ocasiones, y esto lo voy a dejar muy, muy en claro, muchas ocasiones nosotros crecemos sintiéndonos que no nos querían. Que suele pasar a muchos. Pero no es exactamente que no te querían. Quizás hizo falta el tiempo, quizás hizo falta la atención,
o quizás hizo falta un momento de aprecio. Pero ¿qué sucede cuando nosotros entramos en ese gran paradigma que se llama vida y llegamos a la adultez? Pues sucede que podemos aprender de lo que no fueron capaces aquellos que en su momento nos pudieron enseñar lo que se llama amor, y nosotros lo entendemos para enseñarles lo que no pudieron enseñarnos. Entonces la vida te da una vuelta, te da como una segunda oportunidad de coexistencia, ya no de vivencia, sino de coexistencia. Entonces tu vida se engrandece, tu pasado se muere y tu futuro, aunque sea incierto, pero será prevalero y sobre todo sostenible ante cualquier etapa o circunstancias que puedas llegar a pasar. Recuerden que el amor, bueno, esto no lo había dicho, pero respondiéndole a Sonia, que te agradezco que me hayas hecho esta pregunta, recuerden que el amor y el miedo son una pareja. Así, tontamente, pero es una pareja. El miedo se acompaña con el amor y el amor se acompaña con el miedo. Pero si te haces amigo el miedo, entonces el amor se vuelve pasión. Y es lo que el mundo necesita, la pasión en la comprensión. Pues yo creo que como que ya me emocioné, mi hermano. Sí, sí, platicando. Bueno, hay varios comentarios. Bueno, Lizzie dice que este ejercicio fue otro despertar para ella, ¿no? Pues excelente, Lizzie, síguelo haciendo, por favor, porque mientras más lo hagas, más te conectas y a la vez te desconectas. Te desconectas del miedo, te conectas a la vida y el miedo ya no te da miedo. Ok. Montserrat dijo en su vida anterior fue India y en esta es sensitiva. Excelente. Ok. Nerea tiene, voy a poner los comentarios uno tras otro para que lo veas completo, ¿no? Porque Dale, tiene ahí va el primero. Vale. En el avión me tocó cerca a un señor que llamó mi atención y a la vez me provocó vómito y mareo. Él estaba bajo los efectos del alcohol y tenía una gran operación en el cráneo. Mi padre y abuelo. Entonces, después continúa y pone, a su padre y su abuelo tenían problemas con el alcohol. Por eso fue que le provocó miedo, porque ese señor parece que daba para los efectos del alcohol. Entonces, vale, culmina diciendo, quise preguntar si los vómitos de mareo que sentí pudieran haber sido provocados por un miedo, que entiendo yo que es debido a esa experiencia con su padre y su abuelo. Vale, de hecho, sí, fueron provocados por el miedo de aquel recuerdo que sigue caminando en un recuerdo vivo de cada momento de su vida, pero también absorbió aquel miedo de la persona en cuestión que nos ha comentado. O sea, hubo nosotros le llamamos, una mezcla de sensaciones rotas en un miedo de memorias fragmentadas. Entonces, esto no le pasa a cualquier persona, ¿vale? Nerea tiene que ser una gran guerrera en esta vida para poder sentir este tipo de sensaciones. A lo mejor es un nada escondida a través del mundo, porque estas sensaciones y percepciones solamente son de personas ultra sensitivas para poder tener el recuerdo de una memoria pasada dolida y la sensación de un momento presente. Eso es. Okay. Y Lizzie dice que muchos despertares terminaron en el único y verdadero. Bueno, muchos despertares terminan en el único y verdadero. Entonces, antes de que se termine este hermosísimo programa que es para todos ustedes, dime, Lizzie, ¿qué es el único y qué es el verdadero? Porque si hablamos de un único momento y una verdadera existencia en un fractal del tiempo, ¿qué elegirías? ¿Mi hermano? Yo creo que ella se refirió al único y verdadero despertar. Yo, por mi parte, quiero decir algo antes que mientras si iba a escribir perfecto. Todas las personas que estén conectadas que no han tenido la experiencia de entrar en los programas de la Fundación 1 a 1, ya están entrando por este canal que es 1 a 1 Global,
suscríbanse a 1 Global, de manera que 1 Global, que es uno de los canales por donde transmite la Fundación en YouTube, les avise cada vez que hay un programa, porque tenemos una serie de programas fabulosos, hermosos, que hablan de espiritualidad, de superación, de naturaleza, de un montón de cosas interesantes. Y un programa con el doctor Ángel Luis Fernández, que es el presidente de la fundación, todos los martes y todos los viernes a las 6:30 de la tarde. Así que aprovechen que están metidos aquí, suscríbanse al canal y recibirán las notificaciones de la cantidad de programas que hay ahí. Este programa los lunes cada 15 días, todos los mediodías un programa de mío y con otra persona a mediodía para fastidiarles la vida. Los martes el del doctor, los miércoles hay 2 programas más, los jueves, y así sucesivamente hasta los sábados. Hay 3 comentarios ahí. Dice eso mismo, Adán, o sea, el verdadero y único despertar. Entonces dice que su aviso está activo. Excelente, muy bien. Y Violeta Castillo, que está conectada aquí, gracias Violeta. Violeta es maravillosa. Violeta es una mujer magia. Bueno, mexicana, compatriota tuya de Tecate, ella vive en Tecate. Pues perfecto. Y es una mujer con mucha sensibilidad y encantadora. Pues bueno, Violeta, yo te mando un fuerte abrazo. Yo soy mexicano, pero estoy aquí en estas hermosísimas tierras de España. Y quiero dejar este comentario para todas las personas. Miren, en muchas ocasiones me dicen, Aquila, hablas de una manera medio extraña en parábolas, o tienes palabras que están codificadas, ¿cómo las descodificamos? Pues bueno, quiero decirte lo siguiente. A ti que estás viendo cada programa y ya hay una faceta previa que te ha gustado, yo te recomiendo que regreses, o sea, que lo vuelvas a ver y te centres en la palabra que más te gustó, porque definitivamente sí, se hablan en parábolas y en facetas extraordinariamente ocultas a través de la palabra. Esto es verdadera magia de conciencia, porque tú me puedes escuchar, pero cuando hablo en parábolas es para que tu cuerpo físico deje de escuchar y se meta en tu campo espiritual y áurico para que lo puedas comprender más allá del entendimiento. Así que por lo tanto, no me queda más que decirte, mi hermano, Malishkua tu amalo y Malishkua tu amalo a todos ustedes que nos están viendo, que significa que la magia resida siempre dentro de ti. Y sonrían, que el sonreír es una excelente terapia. Sí, es fabuloso. Hasta el próximo lunes, dentro de 15 días, nos vemos dentro aquí. Dentro de 15 días. Suscríbanse al canal para que les avise todo lo que hay. Hasta luego. Bye.